les estamos presentando Dígalo Aquí. Continuamos con el programa del día de hoy en Dígalo Aquí, pues tenemos el privilegio de tener un invitado de lujo en nuestros estudios, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, Pedro Troconis, quien es además el presidente de la Sala de Casación Penal de este órgano judicial. Bienvenido a los estudios de Dígalo Aquí. Gracias a ustedes por esta invitación. Así es. Quisiéramos, por supuesto, conversar con usted esta importante sentencia, creo la primera que se genera en materia de derechos humanos, pues involucrando quizás a funcionarios y exfuncionarios del régimen de Nicolás Maduro, quizás a lo que pudiera ser crímenes de lesa humanidad, remitiendo esto a instancias internacionales. Coméntenos un poco en detalle para que nuestra audiencia entienda un poco, pues, de qué manera pudiera ser vinculante y generar, pues, algún resultado concreto. Sí, perfecto. Esto es una denuncia que recibimos por parte de un ciudadano general retirado, condición de retiro, Everest García Plaza, en donde a través de una serie de anexos y en su redacción se nota que él presenta ante la sala una denuncia a los efectos de iniciar una investigación. Como todo ciudadano tiene derecho a denunciar cuando tiene conocimiento de la comisión de hechos punibles. Pero evidentemente la Sala de Casación Penal tiene limitadas sus atribuciones y no le corresponde a la sala investigar, ya que de acuerdo a nuestra Constitución, a la ley orgánica del Ministerio Público y al mismo Código Orgánico Procesal Penal, esa atribución la tiene el Ministerio Público. Pareciera que ahí se estancara el procedimiento, pero sin embargo continúa. Exacto, pero pareciera que ahí, bueno, la sala penal no da respuesta o no debería dar una respuesta, pero resulta que existe aquel derecho de petición y que toda petición también necesita de una respuesta. Y como estamos en aras de la justicia, de esa transparencia, independencia que debe tener la justicia como tal, en la sala penal hace un pronunciamiento en cuanto a que, si bien es cierto, no nos corresponde a nosotros la investigación y que dicha investigación le corresponde al Ministerio Público, dentro de los anexos presentados en este escrito de denuncia se vislumbra que realmente existen suficientes elementos de convicción como para presumir la existencia y comisión por parte de un grupo de personas de delitos de índole internacional. ¿Todos los integrantes de la sala coincidieron? Fue unánime la decisión. ¿Fue unánime la decisión? Fue unánime, no hubo votos salvados ni votos concurrentes. Entonces, ante este análisis que se hace del caso en particular, llegamos a la conclusión, sí, la denuncia está fundada, tiene elementos que lo acompañan y estamos en presencia, o pudiéramos estar en presencia de delitos internacionales, delitos penales internacionales, y en consecuencia de ese análisis se ordena, como no podemos entrar a tomar una decisión directa, se ordena su remisión de inmediato junto con sus anexos en original a la Corte, al fiscal, a la fiscal, ante la Corte Penal Internacional para que inicie la investigación. Y igualmente se ruega o se exhorta al Consejo de Seguridad de la ONU, como él tiene un papel fundamental dentro de los procesos que se ventilan ante la Corte Penal Internacional, como es ser o tiene legitimidad para presentar denuncias ante la fiscal de la Corte, sea o haga seguimiento a esta denuncia que se le pide, se le remite a la fiscal para que inicie la investigación de oficio. Le estamos diciendo, aquí hay le estamos informando que hay la comisión de delitos previstos en el Estatuto de Roma y en consecuencia usted de oficio inicia esa investigación contra todos los ciudadanos que se han mencionado en la misma. Como bien se dijo esta mañana en esta rueda de prensa, gran número de ellos son generales que están activos en estos momentos allá en Venezuela. Así es, magistrado, y coméntanos un poco también, pues quizás la similitud, algunas personas pudieran también en este caso recordar que también la fiscal general Luisa Ortega ha estado haciendo trabajos pues en la comunidad internacional, ha tratado pues de llevar pues esta voz de denuncia con detalles y según ella ha comentado pruebas específicas de estos delitos. Esto de alguna manera apoyaría estos recursos que ella solicitó, serviría como en un caso de otros fundamentos aparte a los que ella ha presentado para los mismos delitos. Sí, primero hay que partir de que son dos acciones distintas, o sea, correcto, distintos casos
pero que en el fondo tienen comisión de delitos previstos en el Estatuto de Roma. Ella presentó una denuncia ante eso es lo que entendemos, presentó una denuncia ante la fiscal de la Corte Penal Internacional. Lo que sí es que no podemos crear expectativas de que se van a librar capturas contra el presidente de la República. Pese que ustedes lo mencionan dentro de la decisión. No, dentro de la decisión, que eso quería aclarar, exhortamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que a través de las oficinas, utilizando el reglamento de tratamiento de datos de Interpol, solicite las medidas y los alertas que a bien consideren para este caso en particular. Pero eso no es inmediato. Pero hay que explicarle un poco a la audiencia que esa activación, en todo caso, que llegase a ser tomada en cuenta por parte del Consejo de Seguridad, no es inmediato, porque la justicia internacional tiene sus lapsos. Claro, claro. Pero sí la comunicación entre lo que es el Consejo de Seguridad de la ONU y la Interpol sí puede ser de inmediato. Ahora, eso estaríamos nosotros supervisando ese tiempo, esa inmediatez entre esa solicitud y, ojo, acuérdate que la potestad y la atribución es del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A eso iba. ¿Cuál puede ser la posible respuesta que pueden tener? ¿De qué manera pueden enterarse ustedes y dar a entender también e informar a la ciudadanía los detalles de ese feedback, precisamente? Eso es importante, porque como vamos a estar haciéndole el seguimiento tanto a la denuncia como a la solicitud de notificaciones y medidas a solicitar a Interpol, a los efectos de que ayudar a la fiscal ante la Corte Penal Internacional sobre esta investigación. Es importante, una de las medidas que más o menos sería la ideal, es que ayuden en la investigación, sobre todo en esta ubicación, como son delitos de lesa humanidad, ¿okay? Entonces la ubicación de las víctimas, ¿okay? Y otra parte que es importante, también estamos oficiando, que no lo mencionamos, estamos oficiando al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro, a los efectos, si consideran necesario imponer sanciones, como ya uno de estos funcionarios o varios de estos funcionarios tienen sanciones, también analicen la posibilidad del resto del generalato imponerle estas sanciones. En conclusión, tenemos que hacerle seguimiento. Este tribunal tiene que ser un tribunal que le haga seguimiento a las actuaciones que ordena, a lo que se considera que debe ser lo necesario para llegar al fin de esa investigación. Podemos inferir en todo caso, o resumir también, que ustedes están entregando pruebas sustanciales a la Corte Penal Internacional para enjuiciar posiblemente al presidente de Venezuela. Se están aportando los elementos que consideramos suficientes para que la Fiscalía inicie la investigación y recuerda, al igual que en Venezuela, la investigación la lleva la fiscal ante la Corte Penal Internacional. Ella se encargará también de poner en práctica o solicitar práctica de diligencias, escuchar testimonios, sobre todo de estas víctimas, si lo considera necesario, ¿verdad? A los efectos de determinar con estos elementos de esta investigación si presenta una acusación o no contra estos funcionarios mencionados. Y las medidas queda a criterio de la fiscal en cuanto a medidas a solicitar. Porque por acá escuchamos que se pide orden de arresto al presidente. No, nadie está pidiendo orden de arresto. Nosotros no tenemos esa atribución de pedir órdenes de arresto a la fiscal ante la Corte Penal Internacional. Esa es una decisión directa de la fiscal ante la Corte Penal Internacional en la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional. Así más o menos funciona. ¿Esto fue enviado cuándo? Esto se está remitiendo mañana temprano a la Corte Penal Internacional, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional e igualmente copia certificada de la decisión al Consejo de Seguridad de la ONU, al Departamento de Estado y Departamento del Tesoro. Usted que pues inclusive también más temprano pues comentaba a los medios de comunicación que estaban allí presentes cuando se dio el anuncio de la sentencia sobre los casos que ya se habían pues ejecutado a través de la Corte Penal Internacional, en el caso de Sudán, en el caso del Centro de África. ¿Cuál es el proceso y digamos legal normal en términos de la Corte Penal para darle cursos a este tipo de investigaciones que en el pasado se han visto que han procedido y que han podido llegar a un Sí, hay casos concretos, hay antecedentes de que esto procede, siempre y cuando exista el interés por parte de la fiscal ante la Corte Penal Internacional de realizar todas las diligencias que considere necesarias para someter a proceso a estas personas. El proceso ante la Corte Penal Internacional, muy similar al que tenemos en Venezuela, existe una fiscal que investiga, entrevista, realiza las diligencias que considere necesarias y presentar o una acusación para que sea revisada por lo que llaman la sala de cuestiones preliminares, que ahí va a convocar a las partes, inclusive a sus abogados,
para ver en esa audiencia que se realiza ante la sala de cuestiones preliminares si ese caso es perfectamente viable llevarlo a juicio o no llevarlo a juicio. Ok. Entonces, es importantísimo esta primera etapa, que es la etapa de la investigación por parte de la fiscal ante la Corte, porque de esa investigación ella tomará una decisión de si presenta la acusación o no contra estas personas mencionadas, como también si sobresee o no alguna de ellas. Importante esta explicación porque estoy segura pues que nuestra audiencia pues en Venezuela y acá en Estados Unidos debe estar bien pendientes de cuál podría ser el futuro de esta sentencia y de estas acciones ante la Corte Penal Internacional. Muchísimas gracias al magistrado Pedro Troconis, precisamente quien tomó la palabra ante los medios de comunicación social a nivel internacional acá en el sur de Florida, dando a conocer esta importante decisión que ha tomado, en este caso, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, precisamente en relación a esta averiguación ante la Corte Penal Internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos, así que es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, más de Dígalo Aquí. Les estamos presentando